Padre, en el nombre de Padre Jesús. En este nombre, aleluya. Qué precioso nombre. Así Y es, es Dios. sobre todo nombre. Amén. Aleluya. En el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Sí, Toda Señor. rodilla se doblará delante de Así es, este Dios. maravilloso Amén. el maravilloso nombre de Jesús. Padre, en esta hora que tu Espíritu Santo, en esta hora que tu Espíritu Santo nos abrace de una manera Oh especial. Dios del cielo. Espíritu de sabiduría, de Sí, revelación, Señor. ven sobre nosotros. Así sea, Dios. Ministranos, abre los ojos de nuestro entendimiento. Así sea, mi Dios. Señor, que las cosas espirituales hagan luz en nuestro espíritu. Así sea, Dios. Y que podamos crecer en el mundo espiritual, Amén. en el reino del Espíritu, Sí, mi Dios. en el reino de Dios. Enséñanos a ver más allá, Padre, de los ojos naturales. Alumbra nuestros ojos de nuestro Así sea. entendimiento Sí, Señor. para poder ver y declarar las cosas que no son Sí, amén. como si fuesen. Así es, Dios. Así Dulce sea, y Dios. precioso nombre del autor y consumador de nuestra fe. En el Amén. nombre de Jesús. Aleluya. Así es, Dios. Aleluya. Amén. 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 Gracias, Dios. Gloria al Señor. Les voy a invitar allí al Evangelio de Juan. Juan, capítulo 1, ¿sí? El Evangelio de Juan, capítulo 1. Y que el Señor nos vaya dando luz de lo que vamos a ministrar en esta hora. ¿Ven? Así sea, Dios. Aleluya. Vamos a bucear un poquito en las cosas espirituales del Señor, del reino de Dios. Una vez encontrado, nos ponemos de pie para tener la reverencia constante. Así es, Dios. Capítulo 1 de Juan, del versículo 1 en adelante. Dice así Amén. en el nombre del Señor. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Amén. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, pero las tinieblas no van a prevalecer jamás contra ella. Amén. Amén. Glorifiquemos al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Para siempre. Para siempre. Amén. Tomen asiento, hermanas y hermanos, y gócese un poquito en la palabra del Señor. Cuando leemos este pasaje, es un pasaje muy escuchado, muy leído, y tal vez muy predicado, pero yo quiero llevarles en el Señor a lo trascendente que está en este pasaje. Hay algo que trasciende el tiempo y el espacio cuando se lee estos textos del capítulo 1 del Evangelio de San Juan. Amén. Porque Juan ya era de edad avanzada y él ya había entendido muchas cosas con respecto al reino del Espíritu, al reino de Dios. Cuando hablamos del reino de Dios, amados hermanos, es incomparable a la inmensidad del reino de Dios, es incomparable a esto que se llama tierra. Así es, Dios. La tierra no alcanza a ser ni siquiera un grano de arena comparado a lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es algo insondable, no se puede medir. Así es, mi Dios. La mente es finita, por eso el hombre no entiende las cosas espirituales, porque para eso es locura, no las puede entender. Por eso es necesario nacer de nuevo por el agua y el espíritu, dice la Escritura, Así es, ¿cierto? Dios. Para poder ver el
necesario nacer de nuevo para poder entender algunos principios espirituales en las Escrituras. Porque la Biblia no es un libro de carácter filosófico, no es un libro de carácter antropológico. La idea de la Biblia no es enseñarnos de dónde venimos ni a dónde vamos. El verdadero propósito de las Escrituras es revelarnos la salvación a través del sacrificio de Cristo en la cruz. Amén. Ese es el centro del mensaje. Ese es el centro de las Escrituras. Amén. Enseñarnos el sacrificio de Cristo a través de la cruz. Aleluya. Ese es el centro. Lo demás rodea el verdadero mensaje de Dios. Y cuando leemos aquí el capítulo 1, esos versículos que acabamos de leer, va más allá de una lectura de San Juan capítulo 1 y de los 5 primeros versículos. Aquí la Escritura nos está hablando de un principio, no de un principio físico, no de un principio creacional, no de un principio del Génesis. Ni siquiera del principio del capítulo 1, versículo 1 de Génesis, donde dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Ese principio es un principio de carácter físico. Pero este principio es un principio eterno. Maravilloso eres Dios. No está hablando de algo que no tiene comienzo. No está hablando de un inicio infinito. Porque en el principio Él era el Verbo. Amén. Aleluya. Él es el alfa, Él es el omega, Él es el principio y Él es el último. Él es la eternidad. Amén. Aleluya. Qué grande es nuestro Dios. Amén. Así es Dios. Así como es grande nuestro Dios, así también es el reino de Dios. Es infinito. Es algo que mentalmente no lo podemos definir. No tenemos un concepto. No tenemos algo que describa el reino de Dios. Solamente vemos su manifestación. Y son solo las arras de su espíritu. No alcanzamos como hombres a dimensionar lo grande que es el reino de Dios. Así es mi Dios. Por eso esta vida bios, es una vida de carácter superflua, es una vida trivial, es una vida pasajera, es una vida peregrina, porque nosotros no somos de aquí ahora. Así nosotros es, anhelamos y esperamos cielo nuevo, tierra nueva, Amén. en ese reino maravilloso del Amén. Señor. Amén. Amén. Aleluya. Así es mi Dios. Es incomparable lo que los ojos naturales vemos aquí a lo que realmente nos espera. Así es Dios. Es algo maravilloso. Por allí el Señor nos da unos destellos en el libro de Apocalipsis de lo que sucede allá alrededor del trono. Pero Dios no tiene un trono de madera, de metal o de oro. No es una silla. El cielo, el tercer cielo, Sión. La Biblia le llama a los lados del norte, donde se sienta Dios sobre sus cielos, porque no es un trono, el cielo es su trono. Así es mi Dios. ¡Qué grande es nuestro Señor! Realmente da una tremenda tristeza cuando uno lee Filipenses 2, cuando dice que Él no escatimó ser igual a Dios, sino que se humilló hasta lo sumo, hasta formarse forma de siervo, dice la Escritura, Así es mi y Dios. ser tan obediente, tal su obediencia, hasta la muerte, y muerte de cruz. Así es Dios. Qué tremendo. Pero aquí está hablando de un principio eterno. Todavía aquí la tierra ni siquiera estaba en el sueño, yo creo, de Dios. Todavía no estaba el plan ni el proyecto, porque es un principio eterno. Amén. Y el Verbo dice, estaba con Dios, y el Verbo era con Dios,
y el verbo era Dios. Amén. Aleluya. Nuestra mente no alcanza a dimensionar la persona de Dios. Tremendo. Así Por eso es. Pablo decía, yo les pido que ustedes oren por mí, para que Dios nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, para yo poder explayar los misterios del reino. Porque es un misterio. Así es Dios, amén. Es algo que al ser humano le queda grande, muy grande. Qué tremenda, ¿eh? Ese es nuestro Dios. Amén. El cielo es su trono. El cielo es su trono. El cielo es su trono. No hay reinado terrenal que se compare al trono de Dios. El cielo es su trono. Así es Dios. En el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Ese principio viene de la palabra griega que es el arché. Ese principio eterno es Cristo mismo. Por eso Él dice, yo soy el alfa y la omega. Yo soy el principio y el último. Todo lo que existe fueron cosas hechas por Él. Así Y es. nada de lo que ha sido hecho hubiese sido hecho si no hubiese sido por Él. Porque Él es el gestor de toda la creación. Pero Él ya estaba antes de ese principio eterno. En el principio eterno, con Dios. Pero estaba en el corazón de Dios un plan maravilloso. Así es mi Dios. Aleluya. ¿Sabe cuál era el plan de Dios? No era colocar plantitas en un jardín. No era colocar árboles frutales en un jardín. ¿Sabe cuál era el verdadero plan de Dios? Era crear una imagen y una semejanza en la inmortalidad de su reflejo. El hombre inmortal. Siempre en el corazón de Dios estuvo el propósito de que el hombre sea un ser inmortal. Fue creado inmortal. Por eso después de la cruz, todos aquellos que reciben la gracia de Dios pasan de muerte a vida, pero a una vida inmortal, eterna. Así es mi Dios. Porque siempre el propósito de Dios fue que el hombre sea un ser inmortal, que sea imagen y semejanza a la inmortalidad de Dios. Por eso hay un texto que dice, hagámonos al hombre, a nuestra imagen y semejanza. Y dice que el sexto día descansó porque vio al hombre inmortal. Maravilloso Dios. Hemos pasado de muerte a vida. Amén. Eclesiastés 3:11 dice que puso eternidad nuevamente en nuestro corazón, porque pasamos con la caída, pasamos de la eternidad a lo temporal, pasamos de la eternidad a lo superficial, a lo que es muy superfluo, muy liviano. Esta vida es tan, Pablo la estimaba como por basura, dice. Por basura. ¿Por qué aferrarse a esta vida? ¿Por qué aferrarse a esta vida? ¿Cómo yo me despojo de esta vida? ¿Cómo me saco ese viejo hombre que llevo arrastrado en mi alma? ¿Cómo me despojo? Busque a Dios en oración. Así es Dios. Lea su palabra. Prepárese para lo que viene. No se prepare para el presente. Prepárese para el futuro que viene con Cristo por toda una eternidad. Ay, Dios. Nosotros somos eternos. Aleluya. Maravilloso Dios. Aleluya. Allí estaba el verbo en el principio. Y dice el capítulo 1, versículo 3 de Génesis, dice, cuando uno comienza a leer, yo sé que hay gente que está viéndonos a través de la línea, de las redes sociales, por eso a veces la comprensión debe ser muy doméstica, muy básica. Dice, en el principio la tierra estaba desordenada y vacía. Así es Dios. Versículo 1, capítulo 1 de Génesis. Estaba desordenada
y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, versículo 2, y versículo 3 dice, y Dios dijo, hágase la luz. Aleluya. Esa luz no es como la luz del sol. Eso significa de que esa luz fue antes que el sol, porque es una luz creadora, es una luz que genera vida eterna. Es Cristo mismo. Cuando Dios dice, hágase la luz, la intención de Dios a través de esa luz fue la primera incorporación de Cristo en las Escrituras. Por eso cuando usted lee Juan, capítulo 1, dice que en Él estaba la vida, y la vida era la luz. Amén. La luz de los hombres. Es esta luz de Génesis 1:3, una luz regenerativa, una luz que te saca de la muerte a la vida, una luz que te saca de tinieblas a su luz admirable. Es una luz milagrosa, es una luz regenerativa, es una luz que transforma, es una luz que alumbra todo tu interior, toda tu alma. Aleluya. El sol fue hecho al cuarto día. El sol fue al cuarto día. Eso significa de que había una luz anterior al cuarto día. Era la luz por la cual dice las Escrituras, todas las cosas por Él fueron hechas, por esa luz. Amén. Y todas las cosas en Él subsisten, en esa luz. Y nada de lo que hubiese sido hecho por esa luz, hubiese sido hecho por esa luz. Aleluya. Y esa luz está aquí entre nosotros. Amén. La luz de su palabra está aquí entre nosotros. La luz de su Espíritu está con nosotros. Amén. La luz de Cristo está en nosotros. La luz de Dios está en nosotros. Porque Amén. somos luz en este mundo. Aleluya. La primera incorporación de Cristo fue la luz. Y nunca dejó de ser luz. Y aquí dice, y el verbo fue hecho carne. El hombre no se puede justificar en nada, porque la obra de sus manos, dice la Escritura en Romanos, no tienen excusa los hombres, no tienen excusa delante de Dios de decir, no existe un Dios creador, porque la obra de sus manos la podemos ver en la creación. Maravilloso, ¿eh? Así es. Usted ve a Dios en una simple flor, ve a Dios en los pétalos y los colores de una flor, ve usted los cerros, las montañas, no son cuadradas, son onduladas y otras con otras formas. Ve los diseños, las ondulaciones, las líneas rectas. Ve a un Dios alegre, ve un Dios expresivo, ve un Dios cercano. Amén. Más cercano de lo que usted cree está Dios. Amén, amén. Tenemos un Dios que le encantan los colores. Los colores no fueron inventados por el hombre. A un Dios que le encantan los diseños, los ríos, las piedras, el agua, las montañas, los árboles, los frutos. Es un Dios creativo. Es un Dios que juega. Es un Dios alegre en su diseño. Es maravilloso, ¿eh? Así es Dios, amén. Aleluya. Ese es tu Dios. Ese es mi Dios. Segunda incorporación. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así es. Jesús. Amén. Aleluya. El verbo, la luz Así se es, hizo mi carne. La luz se hizo carne. Aleluya. Así es mi Dios. Cuando estaban en el monte de la transfiguración, allí estaba Juan, Pedro, el monte de la transfiguración. Así es mi Dios. Aleluya. Dice la Escritura que se le aparecieron dos hombres al lado de él, Moisés y Elías.
Aleluya. Para los que tienen un poquito más de conocimiento bíblico, cuando usted lee el libro de Judas Tadeo, no Iscariote, antes de Apocalipsis, el libro más corto de la Biblia, Amén. él menciona y dice que el diablo disputaba el cuerpo de Moisés con el arcángel Miguel. ¿Qué estaba haciendo ahí ahora? Así es Dios. Yo diría que el arcángel le sacó al diablo. ¿Ah? Ahora estaba ahí, al lado de Jesús, Moisés y Elías, los dos. Pero ellos, los discípulos, nunca pensaron experimentar y ver la luz, el resplandor de su gloria en su rostro. Así es Dios. La luz hecho carne reflejó un poco de su gloria. Yo me imagino cómo quedarían los discípulos, que a tal punto, dice Pedro, dice, uy, aquí no nos bajemos más de aquí, no nos bajemos más de aquí, hagamos una enramadita, quedémonos aquí. Así debería ser aquí la iglesia. Oh, no vayamos para la casa porque aquí tiene una gloria. No, ¿usted se iría para la casa? Yo creo que no. No, Señor. David decía, un día en tus atrios no los compararé jamás a 1000 Así es fuera de Dios. ellos. Porque la experiencia con un Dios vivo, mi hermana, mi hermano, no es de esas oraciones de 5 minutos cuando usted empieza a bostezar y luego empieza a estirarse, sino que usted entra en la dimensión del Espíritu, entra en la dimensión del reino. Cuando usted entra en la dimensión del reino, muchas veces yo se lo he comentado, usted es rodeado por ángeles, la presencia del Señor rodea ese lugar, la gloria de Dios pesa en ese lugar. Estoy hablando de una realidad de un Dios vivo. Amén. Aleluya. Búsquenle un poquito más allá de esa oración. Búsquenle un poquito más allá del bostezo. Búsquenle un poquito más allá del letargo. Búsquenle un poquito más allá. Búsquenle un poquito más allá. Porque va a llegar un momento que ya usted no se va a forzar. El Espíritu lo va a llevar. El Espíritu lo va a impulsar a buscar su rostro. Y usted no va a querer salir. Porque nada se compara. Nada, absolutamente nada de este mundo se compara a estar en la presencia de un Dios vivo. Amén. Dios. Eso no es religión, eso es relación. Relación. Llámele mientras está cercano. La segunda incorporación. El verbo fue hecho carne. Siempre Dios estuvo cerca del hombre. Siempre. Desde la creación del mundo. Así es. Siempre Dios al lado del hombre. Solo que para el hombre Dios lo pasa desapercibido. Solo que el orgullo del hombre, ese pedestal que lleva en su corazón, en la cual lo levanta y dura mucho menos que la nada, cuando realmente llega a conocer al Dios vivo. Dios es amor, amigo, Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Y horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Amén. Así es Dios. Aleluya. Hay una responsabilidad. Amén. Ayúdanos Dios. Primera incorporación, hágase la luz. Segunda incorporación, el verbo fue hecho carne. Tercera incorporación, Hebreos 10, 5. Aleluya. Allí el apóstol, inspirado por el Espíritu, dice, oh, me preparaste cuerpo. ¿Dice así o no? A ver, ¿cómo dice? Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificio y ofrenda no quisiste, más me preparaste cuerpo. O sea, que cuando el verbo fue hecho carne, ese cuerpo, no bastaba ese cuerpo tenía un propósito de expiación, ese cuerpo tenía un propósito de derramamiento de sangre, ese cuerpo tenía un propósito de sacrificio, ese cuerpo era el cordero inmolado, ese cuerpo tenía que ser muerto en la cruz del Calvario
porque el verdadero cuerpo de Cristo es la incorporación en la iglesia de Dios. Vosotros sois miembros del cuerpo de Cristo. Amén. Así es, mi Dios. ¿Somos el cuerpo de Cristo? Aleluya. Me preparaste cuerpo. Así es, Dios. Y el verbo hecho carne, Hebreos 10:20 dice que su cuerpo, su carne, era un velo. Era un velo. Por eso muchos no podían ver lo que estaba al otro lado del velo. Así es, Dios. Por eso cuando Cristo muere en la cruz, el velo del templo se rasgó, porque Él era el velo. Cuando se rasga el velo, dice que nos dio entrada, acceso al trono de su gracia, de donde viene nuestro oportuno socorro. Qué precioso, ¿eh? Amén. De preparar este cuerpo. La tercera incorporación de Cristo aquí en la tierra. Vosotros sois templo del Dios viviente. Vosotros sois templo del Espíritu Santo. Hay una constitución eterna en nosotros. Hay un sello eterno en nosotros. Hay algo que nos sacó de lo trivial, de aquel pozo cenagoso. Ahora nos sentamos a la mesa del gran Rey. Él nos dio un privilegio, nos dio un honor. Así Dice es, que Dios. puso ropas nuevas, vestiduras blancas, un anillo de sellar en nuestro dedo y nos sentamos a la mesa cada día, a la mesa del gran Rey. Amén. Oh. Te adoramos, Dios. El otro día nos gozábamos con el tema de la Santa Cena, la última cena. Jesús ahí les dice, sí, preparad la cena, porque ya no la volveré a comer Así es. hasta cuando esté con vosotros Amén. en el tercer cielo, en el cielo, en el reino. Así es. Aleluya, aleluya. Para allá vamos. Para allá vamos. Amén. Para allá vamos. Para allá vamos. Para allá vamos. Así es, Dios. Aleluya. El apóstol nuevamente me pone esa palabra en mi mente. Dice, no todos dormiremos, Así es, Dios. pero sí todos seremos transformados. Amén. Aleluya. Ausentes del cuerpo, presentes con el Señor. Amén. Sí, aleluya. Este mensaje lo voy a continuar el domingo. Aleluya. ¿Se gozó? Amén. ¿Se gozó con la palabra del Señor? Amén. Nunca se olvide de eso. La primera incorporación, la luz. Él es la luz del mundo. 2, el verbo hecho carne. 3, le preparó cuerpo. Este es el cuerpo de Cristo. Vosotros sois el cuerpo de Cristo, miembros los unos de nosotros del cuerpo de Cristo. Aleluya. Qué tremendo. Maravilloso. La luz en las tinieblas resplandece. Porque si este es el cuerpo, obvio que tiene que resplandecer Así en las es, Dios. tinieblas. Amén. Y las tinieblas nunca jamás van a prevalecer contra ella. Amén. Padre, nuevamente te damos gracias. Gracias, Señor. Tú eres maravilloso, eres glorioso. Te exaltamos, te magnificamos, te engrandecemos Maravilloso. aquí y por la eternidad. Amén. Enséñanos a menguar, enséñanos a amar la oración en nuestro hogar, Padre, a apartarnos. Impúlsanos, motívanos a buscar tu rostro de más Así cerca. sea, Dios. Eres maravilloso, Señor. Enséñanos a acariciar tu presencia, como así también palpar las caricias de tu presencia.